Gabinete de Cal y de Arena. Saría Moya no será la próxima ministra de Economía y Finanzas, luego de las críticas de organismos financieros internacionales por la falta de experiencia del equipo económico de Daniel Noboa. Moya se convertiría en titular de la Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES. Luisa María Heredia con el informe. Saría Moya no estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque la semana pasada fue ella quien se reunió con el ministro saliente Pablo Arosemena y su equipo para avanzar con la transición, hay cambios. A menos de 48 horas de la toma de poder, Daniel Noboa busca a su reemplazo. Está detrás de un perfil más experimentado. Cuenta con la asesoría de Alberto Dajic para lograrlo. Es que la falta de experiencia de Moya fue criticada en el extranjero por las entidades financieras con las que Noboa y ella se reunieron durante la gira en Estados Unidos. El banco de inversión Barclays, por ejemplo, en un informe sobre la difícil situación económica de Ecuador, mencionó la limitada trayectoria de Saría Moya en el sector público. Consideró que eso podría ralentizar la ejecución de proyectos. Fue lo mismo que cuestionó JP Morgan, banco que mide el riesgo país, aquel indicador de confianza que luego de su designación empezó a subir hasta llegar a 2.030 puntos. Eurasia Group, una consultora que asesora a multinacionales, incluso mencionó en un documento la falta de habilidades políticas y de experiencia en gestión macroeconómica, de quien hasta entonces era la futura ministra. Esos puntos de vista habrían llevado a Noboa a replantearse su designación. También las diferencias que surgieron con ella en la elaboración del primer proyecto de ley económico urgente que se enviará a la Asamblea, la reforma tributaria. Sin embargo, Moya no se quedará fuera del nuevo gobierno. Según fuentes cercanas al círculo de Noboa, pasará a ser titular de la Secretaría Nacional de Planificación, entidad a la que ya perteneció. Daniel Noboa hasta el momento ha designado oficialmente a 6 ministros del Frente Económico. Le faltan otros 3. Y no ha dicho quién liderará la empresa coordinadora de empresas públicas CENCO y el Servicio de Rentas Internas. La tarde de este martes se anunció a Gabriela Ochoa como nueva directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Mientras tanto, la Asamblea se alista para la posesión del nuevo presidente de la República, Daniel Noboa, que será este jueves. Se retiraron las curules del salón plenario y tanto policía como Fuerzas Armadas ya organizan los repasos del ingreso y salida de las autoridades. Patricio Díaz con más detalles. Los ensayos para el cambio de mando presidencial van puliéndose. La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro formará la calle de honor para el nuevo presidente y los invitados que lleguen a la Asamblea el próximo jueves. Ellos estarán en la explanada, donde además se ubicará una alfombra roja. Y en el interior, la escolta legislativa, a cargo de la policía, será la encargada de los honores. El presidente de la Asamblea participó en el repaso de este martes, en la ubicación donde esperará al nuevo mandatario. Ensayó los pasos protocolares que debe seguir. Todo esto al compás de la banda de la Casa Militar de la Presidencia de la República. Los custodios históricos del presidente, los granaderos de Tarqui, también hicieron la práctica de lo que les corresponde en el evento. Mientras tanto, el salón del Pleno está desmontado. Las 137 curules fueron retiradas para dejar el espacio libre donde estarán los invitados. Ahí se instalarían 600 sillas. Sin contar las barras altas donde estará el otro grupo de asistentes a la posesión del presidente Daniel Noboa. El orden del día está definido, lo que habitualmente ocurre. Luego del ingreso del estandarte nacional y de que se cante el himno, intervendrá el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien posterior a ello tomará el juramento al nuevo mandatario Daniel Noboa y le impondrá la banda presidencial. Además, Cancillería le entregará la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Collar. Daniel Noboa firmará su primer decreto, asumiendo el cargo. Y luego se hará el juramento de la vicepresidenta Verónica Abad. Si permanecen en el salón aún Guillermo Lasso y Antonio Borrero, se retirarán. Y vendrá la intervención del nuevo mandatario. La sesión se cerrará con el himno Quito y la salida de las autoridades. En la convocatoria para la transmisión de mando, se señala que el acto en el Pleno deberá empezar a las 11 de la mañana.
Y a 2 días de que termine su presidencia, Guillermo Lasso presentó un libro de 463 páginas. El texto describe lo que, a su juicio, han sido los logros de su mandato, que se interrumpió con la disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones anticipadas en mayo pasado. Informa Paul Romero. La presentación del libro titulado 900 días, democracia y resultados se realizó en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet. El autor es el presidente Guillermo Lasso, quien decidió publicar el texto 2 días antes que termine el mandato. En este salón se instalaron 5 pantallas LED. Resaltaba la portada del libro con el rostro sonriente del mandatario y el fondo tricolor. El periodista Gustavo Alegret, de una cadena internacional, moderó la presentación del texto con la participación del catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Jorge Salies, de la gestora cultural Mariana Andrade y de la defensora de los derechos de las mujeres Margarita Carranco. Al evento asistieron más de 150 personas que llenaron el salón, exministros que integraron el gabinete, aquellos que se sumaron a medio camino y los que están desde el inicio del gobierno. El libro tiene 463 páginas y está dedicado a su esposa, hijos, nietos, también a sus detractores políticos. Quienes aseguran con total malicia que el gobierno de Lasso no hizo nada. Pues ahora tienen en este libro una gran tarea: leerlo. En las primeras 24 páginas describe lo que a su criterio fue la decisión política más importante para el país: la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones anticipadas la mañana del 17 de mayo de 2023. Esta decisión sostuvo la democracia ecuatoriana porque detuvo a un proyecto político que se propuso la desestabilización del gobierno hasta lograr la destitución del presidente de la República y recuperar el poder para ellos y sus aliados. El libro tiene 4 capítulos con resultados de su gestión en lo social, economía y generación de empleo, seguridad integral, relaciones exteriores y ambiente. En cada uno existen cuadros con datos estadísticos, fotografías, información con los acuerdos internacionales firmados con otros países, como el de cooperación con Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico, el de libre comercio con China. Los frutos de la inversión que hemos hecho se han empezado a ver. Con toda sinceridad, no me importa que el nuevo gobierno coseche nuestra siembra. Son las últimas actividades de Lasso en Carondelet, quien ya colocó su retrato en la galería de mandatarios de la Casa de Gobierno. Aquí la silla presidencial está lista para el nuevo presidente, que llegará el jueves. A finales del próximo año ya deberá funcionar el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón. El Estado invertirá casi 150 millones de dólares adicionales para rehabilitar la obra 13 años más tarde de lo previsto. Francisco Garcés la recorrió. Es la represa en el río Toachi, una imponente pared de hormigón de 60 metros de altura que deberá contener millones de litros de agua. La vegetación cubre completamente el lecho del río, en el lugar donde debería haber un inmenso embalse. Y el paso de casi una década de abandono ya es palpable en la infraestructura. La obra, contratada en el gobierno del expresidente Rafael Correa con el consorcio chino-ruso CWE, sufrió una serie de retrasos y problemas de construcción y luego vinieron los reclamos legales y el abandono. En el 2019, la rusa Interrao, que proveía los equipos electromecánicos, fue apartada del proyecto y más tarde sucedió lo mismo con su socia china, que se encargaba de la obra civil. Hasta ese momento el proyecto ya había costado $1.000 millones y no estaba listo para operar. En el 2019, la rusa Tiashmash fue contratada para reparar y proveer nuevos equipos electromecánicos por $125 millones. Y este año, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por $18 millones, se encargará de concluir las obras civiles. Este es el túnel de carga que conducirá el agua desde el río Toachi hasta la central de generación de Ayuriquín. Pero en el análisis que se ha hecho se han encontrado fallas como estas, que es uno de los frentes de trabajo que tendrá que realizar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, se deberá impermeabilizar la represa, habilitar nuevamente el lecho del río, estabilizar taludes, entre otros trabajos. Tenemos estimado hacerlo en 3 meses, la reparación de estos 4 o 3 puntos que se encuentran de reparación.
Si los planes se cumplen, a mediados del próximo año, la represa en el río Toachi y su generador, el túnel de carga y la casa de máquinas Ayuriquín con sus turbinas estarán en pruebas. Y si todo sale bien, para finales del año el país contará con 254 megavatios disponibles en una central que ya habrá cumplido 14 años desde que empezó a ser construida. Cinco tipos de enfermedades respiratorias presentan un repunte en las atenciones hospitalarias de las últimas 3 semanas. Fabiola Santana comparte las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Las atenciones de consulta externa se han incrementado en un 25% por enfermedades respiratorias como el resfriado común, la influenza, la parainfluenza, el virus sincitial y el COVID, según la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. También hay un repunte de los casos agudos y graves que han requerido hospitalización en los 18 centros centinelas del país. En los últimos 7 días se registraron 250 casos, 100 más que la semana anterior. Las provincias con mayor incidencia son Pichincha, Guayas, Manabí y Tungurahua. Según la autoridad, el número de casos tradicionalmente se empieza a reducir entre finales de diciembre e inicios de enero, pero por el fenómeno del Niño se prevé que el tiempo se extienda. Por ahora los niños contraen más influenza, parainfluenza y virus sincitial y los adultos COVID. En las casas de salud, las madres de familia están preocupadas por las continuas recaídas de los niños. Cuando ya estuvo muy bien, se le mandó 2 días a la escuela y al tercer día nuevamente comenzó con los síntomas. Yo me imagino que algún niño también estuvo ya con gripe en la escuelita. Se le quita, le vuelve a dar, así está, se le quita y le vuelve a dar. El subsecretario de Vigilancia Epidemiológica recomienda que los menores de edad contagiados no asistan a clases y enfatiza en seguir vacunándose contra la influenza y COVID, sobre todo a quienes estén en situación de riesgo. Llamó a no alarmarse, pues los índices de mortalidad son bajos, 2 en las últimas semanas. El brote de influenza aviar en el área protegida del Morro afecta a 6.000 aves, principalmente a las fragatas. El Ministerio del Ambiente activó protocolos sanitarios en los alrededores del refugio. Los viajes turísticos a la Isla de los Pájaros están suspendidos, informa Vanessa Robles. El brote de influenza aviar en el área ecológica Manglares del Morro, parroquia rural de Guayaquil, está lejos de terminar. El Ministerio de Ambiente confirmó que ascendieron a 6.000 las aves muertas halladas en los alrededores del refugio. Principalmente eran colonias de fragatas. Y los casos ya no solo son en la isla Manglesito, también se reportaron cerca de la laguna del Cerro El Muerto. Esta es la primera vez que se detectan casos de gripe aviar en el Morro. Alerta dada hace 2 semanas por pescadores de la zona. Los viajes turísticos en lancha hasta la isla de los Pájaros o Manglesito están suspendidos de manera indefinida. Sí nos preocupa los pescadores, lo que es el área turística, entonces hemos mantenido esa restricción para no tener problemas ya dentro de la comunidad. 30 embarcaciones de la comuna son las encargadas de los trayectos de 3 horas, que incluían visitar la isla de los Pájaros. Allí los turistas realizaban senderismo y participaban del avistamiento de aves. Esta zona protegida de 35.000 hectáreas es hogar de fragatas, garzas rosadas, piqueros, entre otros. Estamos aproximadamente de unos 40 minutos. En la actualidad que está cercado, se han tomado las debidas precauciones y el personal ha sido vacunado de parte del Ministerio de Salud. En tanto, continúan tomando muestras en el sitio y realizando la disposición final de los animales silvestres muertos. El COE provincial permanece activado ante esta alerta sanitaria. En caso de encontrar especies enfermas o muertas, se insiste a la comunidad evitar acercarse o manipularlas. Cabo la primera reunión entre el Consejo de la Judicatura y los expertos internacionales quienes vigilan el concurso de jueces de la Corte Nacional. Los observadores expresaron su preocupación por la opacidad en ciertas etapas del proceso, informa Jacqueline Rodas. El Pleno del Consejo de la Judicatura recibió a representantes de la Misión Internacional de Observación del concurso para jueces de la Corte Nacional. Los expertos expresaron su preocupación por la calidad de los integrantes del comité que va a evaluar a los futuros jueces y porque no se publica la información de los concursantes. Una primera cuestión que nos ocupa y nos preocupa es que no se dé publicidad a las carpetas de los postulantes.
Nos parece que ese es un requisito indispensable de transparencia en un proceso de este tipo. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ofreció contestarles por escrito. Instrumenten toda la información que en este momento han pedido y la adicional que puedan pedir abiertamente. Consejo de la Judicatura de puertas abiertas. Ha habido eventos que vale la pena y ustedes lo han señalado y yo lo he venido exigiendo que se sustenten, que se expliquen. Los observadores también mostraron su inquietud por la repetición de la prueba de confianza, que se lleva a cabo este martes, no para todos los concursantes, sino solo para los que quisieron rendirlo de nuevo. Coloca un manto de duda muy fuerte sobre el proceso. La opacidad de esto significa que se presta incluso para pensar que algunas personas podrían repetir una prueba porque, por ejemplo, podrían haber tenido malos resultados y tendrían una segunda posibilidad de tener buenos resultados. La misión internacional entregará un informe intermedio y un informe final sobre el concurso. Comienza la transición de gobierno en Argentina. El presidente electo Javier Milei se reunió esta mañana con el mandatario en funciones Alberto Fernández con miras al 10 de diciembre, día del cambio de mando. Informa Pedro Jiménez. Javier Milei se concentra con su equipo más cercano en el Hotel Libertador en Buenos Aires. Desde ahí despachará hasta su posesión y es el sitio donde ha mantenido una serie de encuentros políticos. Pero para el de hoy con el presidente Alberto Fernández se trasladó hasta la Quinta de Olivos, residencia oficial de los mandatarios argentinos y que Milei ocupará desde el 10 de diciembre. La reunión comenzó pasadas las 8 de la mañana y duró 2 horas y media. Del encuentro hay por ahora esta fotografía. Posturas rígidas, sin apretón de manos, y un comunicado de prensa citando que hubo un repaso por temas de Estado y la agenda internacional. En paralelo habrá un intercambio de información entre los equipos, aunque lo económico aún espera hasta la definición de Milei respecto a quién ocupará esa cartera de Estado. Por parte del gobierno de Fernández, es su ministro de Economía, Sergio Massa, candidato que fue derrotado por Milei, quien está designando al personal que traspase la información financiera al nuevo gobierno. Mientras que en lo político, Milei deberá buscar espacios para la gobernabilidad con un Congreso en el que tiene 38 de 257 escaños en la Cámara de Diputados y solo 7 de 72 puestos en el Senado. Y es ahí donde deberá concretar alianzas en estas 3 semanas que le quedan hasta su posesión como presidente. Nicaragua salió oficialmente de la Organización de Estados Americanos tras cumplirse los 2 años que lleva el proceso. El país decidió abandonar el organismo en 2021 como medida de protesta por no reconocer las elecciones en las que fue reelegido Daniel Ortega. El gobierno nicaragüense califica a la OEA de injerencista por condenar en múltiples ocasiones las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen. El organismo lamentó su salida, pero exhortó a las autoridades a respetar los derechos humanos. El humedal más grande del planeta está en llamas y su biodiversidad está en riesgo. Se trata del Pantanal, en la Amazonía brasileña, hogar de especies en peligro de extinción como los jaguares. Berlis González con las imágenes. Grandes extensiones de terreno calcinado es el panorama actual del gigantesco humedal brasileño ubicado en la frontera con Paraguay y Bolivia. El Pantanal, con una extensión 1/3 más grande que Ecuador, es azotado por incendios forestales. Las llamas se han vuelto cosa de todos los años, pero esta vez han superado cualquier registro anterior. 4.000 focos solo en la primera quincena de noviembre. El desastre ambiental es evidente. 10.000 kilómetros del Pantanal convertidos en un cementerio de animales al aire libre. Con las altas temperaturas, la falta de lluvia, los animales ya estaban muriendo. Y ahora viene el fuego y acaba con todo lo que estaba sobreviviendo al cambio climático, dijo este veterinario. Forma parte de un equipo de expertos que con la Policía Ambiental de Brasil buscan sobrevivientes en medio de las cenizas. Una tarea cada día más difícil. Los incendios ponen en peligro la biodiversidad del Pantanal, en particular a los jaguares, felinos en peligro de extinción, cuya mayor población habita en este lugar. La guerra entre Israel y el grupo Hamas alcanza un punto decisivo. La liberación de 50 rehenes y un alto al fuego momentáneo se darían en cuestión de horas. Las negociaciones avanzan, hay un clima de optimismo, pero así también de máxima cautela, informa Pedro Jiménez.
Los ataques de Israel en la franja de Gaza buscan destruir a Hamás y rescatar a los rehenes. Solo 4 han sido liberados previamente. La muerte de otros 2 fue confirmada la semana pasada y de los demás no ha habido señales hasta ahora en que se habla con más fuerza de un acuerdo para su liberación. Para que se concrete, Israel debe hacer una pausa de 5 días en los ataques, suspender vuelos de espionaje sobre la franja de Gaza, permitir la entrada de más ayuda humanitaria y eventualmente liberar a algunos palestinos que están presos en cárceles de Israel involucrados en el cometimiento de actos violentos. Los milicianos de Hamás deberán en cambio liberar a 50 rehenes, 10 cada día, principalmente mujeres y niños. Este líder del ala política del movimiento Hamás dice que su última contestación ha sido enviada a través de mediadores en Egipto y en Qatar, y que ahora el balón está en la cancha de Israel. Si ellos no quieren, pondrán 100 obstáculos, señala. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que están haciendo progresos y ha instado a su gabinete a aprobar el acuerdo esta misma noche, aclarando que esto no será el fin de la guerra. Tenemos ante nosotros una decisión difícil, pero es la decisión correcta, dijo. Las fuerzas de defensa lo han entendido y esto les permitirá prepararse para la continuación de los combates. En Gaza, mientras tanto, la actividad militar de Israel continúa en la fase de incursión terrestre, con el asedio a cuantos sitios se crea que sirve de ayuda a los milicianos de Hamás, incluidos hospitales que están rodeados con tanques y en la mira de francotiradores. De modo que el éxito de la negociación en curso entre Israel y Hamás se confirmará cuando las bombas dejen de estallar en Gaza y los rehenes comiencen a salir. Galápagos es parte de una ruta criminal del Pacífico usada por varios carteles y no solo por el traslado de droga y armas, también trafican combustible según la Armada. Usando diésel logran llegar con sus cargamentos hasta México. Ecoavisa accedió a un informe militar en el que se determina que el narcotráfico marítimo se ha concentrado en el sur de Galápagos, la mayoría trasladada mediante lanchas rápidas. En el 2023, la Armada incautó 24 toneladas de cocaína bajo esa modalidad, decomisos que se han realizado luego de operaciones con militares de Estados Unidos y Colombia o trabajos conjuntos con la Policía de Ecuador. La información indica que las organizaciones criminales transnacionales identifican a Galápagos como punto de apoyo logístico, pues es considerada como gasolinera en el mar. Por ello, los narcos no solo reclutan a los pescadores para el traslado de drogas, también para conseguir el combustible subsidiado y poder transportar el cargamento. Los delincuentes salen en lanchas rápidas desde Ecuador continental, navegan unas 600 millas hasta llegar a Galápagos. Ahí se abastecen de combustible para navegar otras 1.200 millas y llegar frente a las costas mexicanas. Ahora ese mismo corredor es usado también para traer armas de uso militar desde Centroamérica a Ecuador. En el documento, la Armada concluye que el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, hasta agosto del 2023, registró la incautación de 621 toneladas. Según información militar de Ecuador, el 28.4% de esas incautaciones mundiales de cocaína pasaron por Ecuador o fueron incautadas en este país. Pascuales agoniza entre extorsiones y robos. Los habitantes de la parroquia, muy concurrida por su gastronomía, viven en medio del miedo de ser atacados por los delincuentes. Merlin Ochoa informa que en los últimos 2 días se han registrado 3 atentados con explosivos en locales. En la puerta enrollable de esta ferretería ubicada en Pascuales, norte de Guayaquil, quedó la huella del ataque criminal. Presuntos vacunadores colocaron material explosivo. La detonación se registró a las 5 de la madrugada del martes. Es el tercero que se da en esta parroquia en los últimos 2 días. Anoche fue un bombazo, antes de anoche otro bombazo. Mataron a un joven aquí por el Carlos Julio. Estamos en nada. Pascuales es un destino popular por su gastronomía e intenso comercio, donde viven más de 100.000 personas. El 70% de la población depende de las ventas, actividad que agoniza por la delincuencia.
En los pocos locales que están abiertos, la clientela es baja. No hay mucha venta, la gente no sale. Si salen a comprar rapidito y se regresan. En cada calle hay locales cerrados con candados, otros con letreros de "se alquila", con las rejas oxidadas, simplemente porque nadie quiere invertir. Vendía alitas, chuzos, así, cosas así fuera de la casa, pero como ya está esto de lo que no se puede vender por lo que están cobrando, por eso ya no quise vender. Según la policía, aquí opera una mafia que se dedica a las extorsiones, también a los robos. Los uniformados dicen que la tarde de lunes capturaron a 3 presuntos vacunadores. Durante la mañana del martes, el parque principal ubicado junto a la iglesia matriz lucía vacío. Los habitantes tienen miedo de ser atacados. Gabinete de Cal y de Arena. A Daniel Noboa le hace falta nombrar a 7 ministros y 4 secretarios para completar su gabinete. El Frente Económico, pese a los cambios de última hora, es el más completo. Designaciones importantes para el área social y de seguridad siguen pendientes. Al nuevo gobierno solo le queda este miércoles para definir nombres. Luisa María Heredia con el informe. Este jueves 23 de noviembre, Daniel Noboa Sina asumirá la presidencia de Ecuador y aún no se conoce en su totalidad quiénes liderarán las carteras de Estado. El mandatario entrante ha ido conformando su gabinete a cuentagotas. Se sabe que de 20 ministerios se quedará con 19. Indirectamente, él mismo ha anticipado la fusión del Ministerio del Interior con el de Gobierno, tarea que le encargó a Mónica Palencia. Pero en el Frente de Seguridad todavía no hay ministro de Defensa y le hacen falta 6 ministros más. El económico es el frente que tiene un poco más completo. Pese a los cambios de última hora, cuenta con Sonsoles García en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Franklin Palacios en el de Agricultura y Ganadería, Andrea Robo en el de Energía y Minas, Sade Fritchi en el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Niel Solsen en el de Turismo y Roberto Luque en el de Transporte y Obras Públicas. Le queda solo este miércoles para definir quién será el nuevo ministro de Economía en lugar de Saría Moya y los ministros de Trabajo y de Telecomunicaciones. En la Cancillería estará Gabriela Sommerfield, pieza clave para el manejo de la política exterior. Pero en el área social hasta ahora solo hay 4 ministros designados. Humberto Plaza en la cartera de Desarrollo Urbano y Vivienda, Franklin Encalada en la de Salud Pública, Daniel Calderón en la de Educación y Andrés Gushmer en la del Deporte. Le faltan los ministros de Inclusión Económica y Social y de la Mujer y Derechos Humanos. Tampoco hay ministro de Cultura y Patrimonio. Y no se ha definido a los titulares de las 4 secretarías con rango de ministerio: la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, la de Planificación, donde se dice que iría a Saría Moya, la de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Gestión, Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. En cuanto a las secretarías que forman parte de la estructura de la Presidencia de la República, de 5 funcionarios ha designado a 2. Arturo Félix para la Secretaría General de la Administración Pública y Roberto Isurieta para la Secretaría General de Comunicación. Debe nombrar todavía un secretario general administrativo, un secretario jurídico y otro de la política pública y anticorrupción. Para la cartera de Salud Pública ya hay un nuevo rostro. Se trata de Franklin Encalada Calero, quien encabezará ese ministerio en el gobierno entrante. Encalada es un médico lojano de 48 años con experiencia en la administración de hospitales públicos. Franklin Encalada Calero es el nuevo ministro de Salud. Encalada, de 49 años y oriundo de Loja, estudió medicina en la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene maestrías en diseño curricular, así como en dirección y gestión sanitaria. Además, un PhD en educación superior de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente de cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Se desempeña como médico tratante de cirugía oncológica en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y es parte del staff de la Clínica San Francisco. Es autor de 5 libros que refieren al modelo de actuación en emergencia de cirugía. También un manual de prácticas hospitalarias. Su última publicación lleva como título Sistemas de Salud frente a la pandemia del COVID-19. En 2020 ocupó la gerencia del Hospital Universitario de Guayaquil. El doctor Franklin Encalada está casado, tiene 3 hijos, es hincha de Liga de Quito.
Encalada llega al gobierno por su relación cercana con la designada ministra de Gobierno Mónica Palencia. Encalada cultivó una sólida relación de amistad con Palencia y con quien fuera su esposo Francisco Huerta. Amistad que se potenció en la masonería, en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador a la que pertenece y donde ostenta el grado de maestro. Aerolíneas, sin plan de vuelo local. El partido de Ecuador, el cambio de mando presidencial, programas turísticos y reuniones de trabajo han agotado los pasajes en la ruta Guayaquil-Quito en las últimas horas. Vanessa Robles reporta que las aerolíneas analizan incrementar frecuencias en este trayecto que concentra 2.000 pasajeros diarios. No hay vuelos para esta fecha. Es el mensaje que recibieron durante las últimas horas los usuarios que buscaban un pasaje de avión desde Guayaquil a Quito para este 21 de noviembre. Pese a la falta de disponibilidad en las aerolíneas habilitadas, algunos no perdían las esperanzas de encontrarlos en las ventanillas del aeropuerto de Guayaquil. Hemos buscado desde el fin de semana y no encontramos pasajes debido a la alta demanda que dispone todo este partido. Y hay quienes para conseguirlos tuvieron que hacer varios intentos. Con mi esposa y mi hija. El tema colapsó, todo era un caos, las páginas estaban muy lentas, todo, y a la completa llevamos 3 tickets para poder ir a ver la selección. A los viajes de trabajo se suman los hinchas que quieren ir a Quito para ver el partido de Ecuador ante Chile, el cambio de mando de este jueves y el turismo, que hacen que esta sea la semana más solicitada, detallan las agencias de viaje. Incluso reconocen que hay variaciones en los costos. De lunes a miércoles tarifas de $95 ida y vuelta o máximo de $130. La semana pasada todos los vuelos estaban como en $270 hasta $315 y el día de hoy todo está en cero, no hay nada de disponibilidades. Según la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, la demanda en la ruta Guayaquil-Quito es de 2.160 pasajeros por día, misma cantidad de usuarios para la ruta Quito-Guayaquil. Generalmente bordean el 80% de ocupación. A diario salen 16 vuelos en la ruta Guayaquil a Quito y otros 16 para la ruta Quito-Guayaquil. La aerolínea de bajo costo JetSmart iniciará operaciones en Ecuador el próximo año con rutas desde Quito y Guayaquil hacia Lima, en Perú. Es la tercera empresa de esas características en Ecuador luego del cierre de EQUAIR. El informe con Adriana Bermeo. Este martes, la aerolínea JetSmart inició la venta de boletos a bajo costo para volar a partir del 6 de marzo del próximo año en la ruta Quito-Lima y desde el 2 de abril el trayecto Guayaquil-Lima. El precio de los pasajes solo durante esta semana será de hasta $110 y a partir de esa fecha entre el 25 y el 35% menos que otras aerolíneas. Por ese valor, los usuarios tendrán derecho a su asiento aleatorio y un bolso de mano. Para los servicios extra como la alimentación habrá un costo adicional. Los vuelos se harán en 6 aviones tipo Airbus que no tienen más de 5 años de antigüedad. La empresa Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay. El lanzamiento de esta frecuencia se da después de un mes de que la aerolínea también de bajo costo EQUAIR dejó de operar en el país con pérdidas superiores a los $17 millones. Somos parte de un fondo de inversión norteamericano, lo cual nos da un respaldo financiero muy importante. Buscamos además tecnología que nos permita ahorro en combustible. Nuestros asientos, por ejemplo, son ultraligeros, lo que también ahorra en combustible. Y todo este modelo de bajo costo es lo que permite bajos precios. EQUAIR no es la única aerolínea que ha dejado de operar en el país. Otras empresas tampoco consiguieron los objetivos económicos como TAME, Saeta, Ecuatoriana de Aviación e Ícaro. En Ecuador funcionan 2 empresas más de bajo costo con vuelos internacionales: JetBlue con destino a Estados Unidos y Viva Air que vuela a Cancún. Tener una profesión o un oficio técnico abre posibilidades de crecimiento dentro de las empresas que buscan talento joven. Hay ejemplos de profesionales que con convenios universitarios o convocatorias directas obtienen su primer empleo. Hernán Higuera con un nuevo informe. Es más factible conseguir un trabajo de técnico que de ingeniero.
Estudiar una carrera técnica es abrirse camino hacia un empleo rápido y con posibilidad de crecimiento. Lo saben Aníbal y Jimmy, dos mecánicos que hoy son capaces de armar en pocas horas una cargadora de 17 toneladas a la que deben dejar operativa y sin errores para el cliente. De sus conocimientos y destrezas depende el prestigio de la marca para la que trabajan. Unos llegaron a hacer sus pasantías logradas con convenios, otros fueron seleccionados por convocatoria directa de la empresa. La carrera técnica es una carrera que abre puertas, abre futuro. La carrera técnica para la gente es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco que el técnico al final del camino va a encargarse de poner cuántos ceros quieres llegar. La innovación tecnológica eléctrica y electrónica obligan a empresas como Fatosla a tener como política indispensable la capacitación y actualización permanente del conocimiento de su personal. Tanto que los profesionales técnicos tienen su propio centro de entrenamiento, donde con piezas reales encontraron el método de transmitirse las dudas y respuestas y así no dar cabida al individualismo. En lo técnico, entre más preguntas y respuestas, se asegura el éxito. He aprendido mucho de hidráulica, electrónica, mecatrónica. Los pasantes llegan también al área mecánica y a la administrativa. Son valorados por competencias, habilidades y destrezas. En Guayaquil, una de las multinacionales más grandes nos abrió sus puertas. Es la fábrica de chocolates Nestlé donde prevalecen los rostros de jóvenes empleados que optaron por profesiones técnicas como ingeniería mecánica. Mi nombre es Karen Vintimilla, tengo 28 años y actualmente soy analista de mantenimiento del área técnica. Yo me encargo de todo lo que es gestión de repuestos para que estén listos cuando nosotros tenemos que intervenir las máquinas. Bueno, actualmente me encargo de la revisión de los estándares de producción de las diferentes áreas. También me encargo de la validación de los ahorros que se hacen con respecto a proyectos. Desde el 2015, esta empresa ha otorgado 800 oportunidades de pasantías. El 35% de jóvenes se han quedado para convertirse en casos de éxito escalando progresivamente. Bueno, desde el primer momento en el que inicié como pasante, he aplicado la mayoría de lo que aprendí en mi carrera, que es ingeniería industrial. La demanda de las carreras técnicas también se ve en empresas que trabajan a menor escala. Este almacén de repuestos, por ejemplo, le apuesta también al talento de los jóvenes en proceso de formación o los recién graduados. Las oportunidades existen y lo que hace falta es tener una cultura de información, un ensamblaje más fuerte entre las universidades, los empresarios y los organismos estatales para acrecentar las oportunidades de estudio en nuevas mallas curriculares. Para los miles de jóvenes que se animen a entrar en este mundo un tanto desconocido y satisfacer la demanda de las empresas. Mañana revisaremos qué pasó con el Instituto Ecuatoriano de Capacitación que por 50 años aporta a la formación de los trabajadores. El río Tomebamba está en emergencia tras 83 días de sequía hidrológica. El caudal alcanzó el nivel más bajo en los últimos 40 años. Merlin Ochoa informa que las autoridades de la empresa de agua potable analizan racionamientos de ese servicio. En alerta máxima está la empresa municipal Etapa EP por el bajo nivel de los ríos Machángara, Tarqui, Yanucay y Tomebamba. La situación de este último es la más crítica y podría derivar en racionamientos de agua potable. Según las autoridades, en la actualidad registra un caudal de 0.37 metros cúbicos, cuando lo normal es de 5 a 7 metros cúbicos por segundo. Esto tras 83 días de sequía. La cuenca de este río tiene una extensión aproximada de 39.000 hectáreas a lo largo de la ciudad. Es uno de los más importantes de los 4 ríos que la atraviesan. La empresa Etapa EP, que registra 600.000 usuarios, ya tiene un plan de contingencia si el caudal baja de 0.37 a 0.20 metros cúbicos por segundo. Sería ya el racionamiento de agua potable. Este fenómeno hidrológico se repite luego de 40 años. Para la empresa, la situación del río Tomebamba es el mayor problema porque no existen embalses ni estructura de regulación para liberar agua en época seca. Ecuador dejó de importar el máximo de energía eléctrica de Colombia y Perú en vista de la mejoría en los números de generación interna. Francisco Garcés tiene las cifras y explica más detalles del panorama. El Ecuador bajó su requerimiento de energía eléctrica colombiana y peruana. Entre octubre y noviembre importó la mitad de la energía que esos países podían enviar.
La crisis de generación eléctrica obligó al gobierno a echar mano de energía de Colombia y Perú. La intención era salvar el déficit y el país llegó a importar 450 megavatios de Colombia y otros 50 de Perú. Pese a esa gestión, el gobierno no pudo evitar la crisis y por consiguiente los racionamientos de electricidad en todo el país. De los 500 megavatios que podían importarse entre octubre y lo que va de noviembre, Ecuador ha utilizado alrededor de la mitad para enfrentar los momentos críticos en las horas de mayor consumo de energía y cuando la generación no es suficiente para abastecer el mercado. Durante noviembre, el país ha importado una media de 270 megavatios hora de electricidad de los países vecinos por día. Esta cantidad significa casi el 8% de la energía eléctrica que se necesitaba. Esa cantidad es algo más que el 7% que es la electricidad que se importó en octubre de Colombia y Perú para satisfacer las necesidades internas. El plan de racionamientos de electricidad, además de una mejoría en la generación hidroeléctrica, ayudan a mantener estables las cifras de energía importada, tomando en cuenta que en octubre hubo días en que la importación llegó a cubrir hasta el 12% de la energía eléctrica del país. Estudiantes de Carchi se expresan por medio de la danza y la música para exigir paz y seguridad en el festival denominado Rescatando Vidas, Salvando Sueños. Además, es un espacio de diálogo entre alumnos y unidades especializadas de la policía. Danzas con coloridos trajes y musicales interpretados por estudiantes. Es la forma como adolescentes de la provincia de Carchi envían un mensaje de paz. Por medio de ritmos autóctonos del Ecuador, se expresan exigiendo seguridad y atención frente a las problemáticas que los aquejan. En el último trimestre, más de 4.000 alumnos de 15 unidades educativas han participado de estos eventos. También hay una feria que promueve la interacción de adolescentes y agentes de unidades especializadas de la policía, generando un canal de diálogo para tratar temáticas como la depresión, el suicidio y la drogadicción. Puede ser la violencia, sea física, psicológica, puede ser el acoso, dentro de la institución puede ser el bullying. Esos son los problemas que yo creo que son más comunes entre nosotros, los adolescentes. En un stand, 2 agentes antinarcóticos exponen 20 muestras de droga para que los jóvenes las reconozcan y se informen sobre los efectos nocivos. Nos están explicando el tipo de drogas que existen y cómo nos podrían llegar a afectar y cómo llegan a los lugares. Muchas veces nos hablan de esas charlas, pero no nos llegan a mostrar de cómo son. Entonces es como bastante sorprendente. Son 10 stands que forman parte del festival denominado Rescatando Vidas, Salvando Sueños, que tiene como propósito generar una cultura de seguridad. Este viernes continúan las jornadas en 2 unidades. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, está en Ecuador. Dio una conferencia en Quito sobre innovación, tecnología e hizo una crítica a programas que utilizan inteligencia artificial. Wozniak es una de las figuras representativas de Silicon Valley que abarca las corporaciones de tecnología más importantes del mundo. Adriana Bermeo cubrió el evento. Veamos. Steve Wozniak, cofundador de Apple, visitó Ecuador y fue uno de los participantes en el evento Next Century Summit a propósito de los 100 años del Banco de Guayaquil. Wozniak es una de las figuras representativas de Silicon Valley que abarca las corporaciones de tecnología más importantes del mundo. Fue uno de los creadores de la primera línea de computadoras Apple, entre las que constan las personales portátiles, también conocidas como laptops, que tuvieron amplia acogida en los años 80 y 90. En su conferencia en Ecuador, Wozniak se refirió a su trayectoria y cuestionó el funcionamiento de programas de inteligencia artificial. Dijo que pueden ser aliados, pero que aún no responden a las demandas de los usuarios. Señaló que tiene mucho de artificial y poco de inteligencia, pues no piensa y solo reúne información de varios lugares. También habló sobre Steve Jobs y sus objetivos con la creación de Apple. Steve Jobs Zero, I call it. Steve Jobs no tenía una capacitación técnica, pero él quería ser realmente exitoso y es lo que necesitas para triunfar. Nuestra principal razón para fundar Apple es que queríamos mejorar la vida de las personas. Improve the lives of people.
Este es el primer aparecimiento público de Steve Wozniak luego de que fuera hospitalizado de emergencia hace 2 semanas en México por un accidente cerebrovascular. No se refirió al tema, pero sí enfatizó que por encima de sus éxitos profesionales, valora la felicidad y el disfrute de la vida. What is happiness? ¿Qué es la felicidad? Es sonreír y alegrarse con las cosas que suceden, y no necesito ningún Apple para tenerla. Mi mejor descubrimiento fue aprender a no complicarme la vida. La conferencia de Wozniak se presentó ante unas 500 personas y mantuvo el formato preguntas-respuestas. En el evento también participó Tiffany Baiba, académica que lidera la industria tecnológica por más de 30 años y reconocida en el ranking de los 50 mejores pensadores de negocios en el mundo. 70 músicos, 4 cantantes líricos y 120 coristas se presentaron en el lobby del Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Por primera vez, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil tocó una de las composiciones más famosas de Beethoven como parte de la celebración de su aniversario número 74. Estefanía Arias con el tema. Canto a la vida, a la libertad, en un escenario diferente. La novena sinfonía de Beethoven, también conocida como la Sinfonía Coral o el Himno a la Alegría, por primera vez fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y lo hizo en el lobby del Hospital de Solca en el puerto principal. 300 personas, entre pacientes, usuarios y trabajadores, disfrutaron de casi 2 horas de una pieza musical declarada Patrimonio de la Humanidad. 70 músicos, 4 cantantes líricos y 120 coristas protagonizaron el concierto. Nos han invitado como grupo coral y hemos venido desde la ciudad de Cuenca. Venimos trabajando alrededor de 2 meses para poder traer un poco de alegría también a la gente que está aquí esperando. El evento es parte de la agenda por el aniversario 74 de la orquesta. Para nosotros es muy importante llevarle la música a las personas que no pueden estar en las salas de teatro, que es difícil para ellos acceder por muchas razones. Y las celebraciones continuarán, porque este repertorio lo llevarán al Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, este miércoles 22 a las 20 horas.